לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את דמי האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בתיו. לא שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בתיו. לכבוד אדוננו נחיה את חיינו, כל יום כמו שיר אהבה. נמות לעצמנו כי במשיח קמנו איתו לתחייה. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בתיו. שרים לו שיר אהבה, נשיר לו לעד, לעד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לימינו של האב. ישוע עשה התמים, א' בתיו. ישוע עשה התמים, א' בתיו. יתגדל ויתקדש שמך דבר, אמן. ועל מה דיברה ברכותי בחמליך, מחולתי בשמח, ורקנה בקרב משיחיה. בחייכון וביובכון ובידיכון בית ישראל, בעגלה ובזמן קריבנו.
Barale al aldal medal maya Memru amen Memru amen Memru amen Memru amen Idvara velik travach Vedit bahar velik tromah ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמקדושה ברוח ללמד כל ברכתה שירת מזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה ישראל והרבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכם ותחותכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה וערה ואמרו אמן ואמרו אמן ואמרו אמן יחשלם העמים שמיה חיים בחצבה וישועה ברחבה ברצלה לחשלם הרבה מן שמיה חיים בחצבה בישועה ברחמה בשצבה ורפואה וכולה ולכה בחברה ברחבה בחצלה לנו דוכל עמוד ישראל ואמרו שלום ברומך וברחמך יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן
ויחי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינזו משנאיך מפניך, אם מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה למחמוד ישראל בקדושתו. Shabbat Shalom hermanos, Shabbat Shalom hermanas, bienvenidas y bienvenidos a esta parashá,
Parachá Nazó. Es para nosotros una bendición, un privilegio, y rogamos al Eterno que cada palabra y cada cosa que aprendamos hoy, que sea añadido a lo que hemos aprendido en todas las parashot Nazó que hemos visto anteriormente, y que el Señor glorifique su nombre en esta parachá y que nosotros podamos asegurar nuestra fe en Él. Entonces, que así como ha sido una bendición para nosotros, sea una bendición para todos y cada uno de ustedes, en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach, a quien glorificamos y a quien le debemos nuestra salvación y nuestra vida. Nuevamente, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Parachá Nazó. Entonces, esta parachá va de números 4:21, o va a mirar 4:21 al 7:89. Vamos a ver hoy unas dos palabras clave dentro de la multitud de las que hay dentro de la parachá, esperando que sea para asegurar y confirmar nuestra fe en Yeshua, en la inspiración de las Escrituras, a pesar de tantos accidentes que han ocurrido en esta vida, porque no hemos podido mantener la pureza de la palabra en sus originales, por eso hay tantas versiones, pero el Señor se glorifica y el Señor guarda su palabra. Vamos a ver el espíritu del mensaje en algunos términos de esta parachá. Entonces, esa es la primera lámina que vamos a ver hoy, Parachá Nazó, que traducido es levanta. Hoy vamos a ver cómo el Señor levanta nuestras vidas. No importa las circunstancias, el Señor se acuerda de nosotros. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 2. Aquí vamos a ver la estructura de cómo se ha dividido esta parachá, como todas las otras, pues en 7 aliot. La primera va números 1 al 37 y la séptima del 7:72 al 89. Como podemos ver así por encimita, hay una gran cantidad de versículos que quiera el Eterno podamos hacer síntesis, una síntesis, porque pues por tiempo nos llevaría todo el Shabbat y muchísimos días a analizar parachá por parachá, versículo por versículo, pero hoy vamos a aprender algo más que podemos añadir a lo que hemos aprendido, como les había dicho anteriormente, al año pasado y el año que viene, si el Eterno nos tiene en su preciosa voluntad con vida. Vamos a mirar que esto que vamos a aprender hoy nos va a servir para el otro año que viene. Vamos a estar más preparados. Entonces, esa es la intención del Eterno, de que cada día crezcamos, que pasemos de leche espiritual no adulterada a comida sólida. Entonces, esta es a grandes rasgos la parachá. Y el maftir del 7:87 al 89, la Haftarah, jueces, Shoftim 13:2 al 25, y el Brit Hadashah, según de Tesalonicenses 3 del 16 al 18. Eso es a grandes rasgos el esquema de lo que vamos a procurar estudiar hoy. Sí, veamos la siguiente lámina, la lámina número 3. La palabra Nazó. La palabra Nazó viene del término Nazá. Está en la Strong 5375. Y veamos la riqueza de esta palabra, y vamos a destacar la que tiene que ver con nosotros, la parachá de hoy. Dice acarrear, hacer, acepción, aceptar, acepto, admitir, agradar, aliviar. Voy a saltar hasta donde dice dar, distinguido, echar, elevar. ¿Sí? Hoy vamos a ver esa connotación, elevar, empinado, enaltecer, engrandecer, entonar. Y en otra fuente hebrea, llevar, cargar, poner, transportar, traer. El núcleo semántico incluye causas y efectos, proyectos y ejecución, o sea, es hacer algo. Así se coge algo para levantarlo, para ponerlo o cargarlo, con ánimo de llevarlo o traerlo o transportarlo. Denota todo el proceso de carga y transporte. Entonces, esto es de cargar, levantar. Por eso la palabra en español cargo es una responsabilidad, es echar a los hombros una responsabilidad, una obligación. El cargo se transformó en el mundo, lamentablemente, en el que yo tengo un cargo y ya no hago nada, le dejo la carga a los demás. No, el del cargo era el de la responsabilidad. Por eso aquí Nazó, el levanta.
levanta también el ánimo de los gersonitas, que lo vamos a mirar, y también levanta, el Señor nos ha dejado para levantar, para cargar, para transportar, para llevar. Entonces, el número 150, el término está conjugado y dice, Yis'u et hamishkan beet kol elav. Y cargarás, llevarás, transportarás el mishkan y todos sus utensilios. Entonces, ahí vamos a ver algunas conjugaciones y cómo está dinamizada esta palabra, y la otra que vamos a ver al final de la parashá, para mirar el significado y el trasfondo de esta palabra. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 4. Dice el enunciado en blanco, dice, Vayedaber Adonai el Moshe leemor. Además habló Hashem a Moshe diciendo, Nasó et Rosh Bene Gershon Gamhen Lebeit Abotam Lemish Pejotam, y toma, carga, lleva, levanta también el número de los hijos de Gershon, según las casas de sus padres por sus familias. Entonces, nos enseñan los exégetas, los sabios de la Torá, que Nasó, se necesitaba ese término para darle ánimo a esta tribu, porque a veces nosotros, cuando vemos las funciones dentro de una comunidad o de una empresa, vemos que hay unos cargos que son a nuestros ojos como poco importantes. Entonces esta parashá, el ánimo es levantarnos el ánimo, y las personas que hacen cosas pequeñas en las congregaciones, desde el portero, de las personas que hacen el aseo, de las personas que cuidan los carros y que son parte de la comunidad, su trabajo es muy importante. Esta parashá es para exaltar y para valorar esos trabajos que, como les decía, no parecen importantes, pero lo son más de lo que nosotros creemos. Los rabinos dicen, ¿qué tal que una persona no le haga aseo a la congregación? No hayan personas para hacer aseo. ¿Quién lo hace? Y a diferencia de lo que en Occidente se tiene conceptualmente como hacer aseo, en algunas comunidades judías del mundo y también dentro del Mishkan, era un honor recoger las cenizas, era un honor limpiar, era un honor asear, dejar lo más aséptico posible el área del templo. Era un honor que las personas, en este caso los jóvenes levitas, trataban de poder disfrutar de ese honor para su vida espiritual, limpiar, asear la sinagoga, limpiar el Mishkan, limpiar el templo. Eso era un honor. Entonces nosotros también tenemos que cambiar ese chip de que las personas que hacen el aseo, las personas que hacen las cosas pequeñas, las que cargan las cosas más pesadas, como vamos a ver ahora en las parashot, son todos y cada uno importantes, y también para destacar, son tenidos en cuenta por el Eterno. No importa que no salgamos por internet, no importa que no tengamos likes, no importa que seamos poco conocidos, el Señor ve la obra y espera de nosotros que hagamos lo mejor. Entonces, ánimo, hermanos, ánimo. El Señor, por eso nos advierte muy seguido. Miren, hermanos, aprovechemos y no actuemos como los siervos malos que dicen, mi Señor se tarda en llegar, tarda en venir, Él demora, es más, no creo que vuelva. Y de pronto llega repentinamente, que nos haya haciendo las cosas que Él nos delegó. No importa, glorifiquemos a Dios con lo poquito que nos ha dejado en la congregación y con lo mucho. Bueno, esa es la esencia de este mensaje. Levantémonos, hermanos. Nasó, el Señor nos levanta la cabeza. Veamos la siguiente lámina. La número... la parte... Sí, la 5. Pero quisiera devolver un poquitico a la 4, qué pena, me faltó un comentario. Resulta que la palabra Gershon tiene una raíz que quiere decir extranjero. Una persona que no es del pueblo, que está lejos del pueblo. Y miremos en Éxodo 18:3, si me haces el favor, Raquel. Gershon tiene la raíz de una categoría social
apartada, está relacionada con el huérfano, con la viuda, con el indigente, con el yatón, el huérfano, la almaná, la viuda, y aní, el indigente. Entonces, esa connotación tiene Gerson. ¿Qué dice Moshe en 18:3? Dice, y a sus dos hijos, el nombre de uno de ellos era Gerson, porque había dicho, forastero he sido en tierra ajena. Extranjero he sido allí. Gershon es extranjero allí, afuera, dice Moshe. Fijémonos también cómo con este término se nos muestra que hay un hilo que une a Moshe con el pueblo de Israel. Dice, estoy lejos. ¿Lejos de qué? Lejos del pueblo. Y el pueblo estaba en Egipto. Pero él no está diciendo, estoy lejos de Egipto. Estoy lejos de mi pueblo. Estoy lejos de mi tierra. Estoy lejos de mi familia. Y el hijo llevaba la raíz de esa situación que estaba viviendo Moshe, nuestro patriarca, nuestro Moshe rabino, nuestro maestro. Entonces, esa es también otra de las cosas que nos enseñan los rabinos con el término Gershon, extranjero. No importa. También dice la palabra, nosotros para el Eterno somos como extranjeros en esta tierra, pero a través de Yeshua, y vamos a ver lo hermoso de la paracha hoy, ya no somos extranjeros ni advenedizos. Somos parte del pueblo. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 5, ahora sí. ¿Qué dice Yeshua? Miren qué maravilla el término en las traducciones del Brit Hadashah, dice en Lucas 21:28. ¿En el marco de qué? Veamos Lucas 21, creo que tú lo tienes, Lucas 21. Lucas 21, 25 al 28. A propósito, hermano, mientras leemos esta porción para invitarlos a que tengamos todos nuestros escritos, el Brit Hadashah, la Torá, y los comentarios, y el Humash, y los otros libros que el Eterno nos ha permitido a cada uno tener para enriquecer la Torá y para que nosotros dinamicemos este servicio tan hermoso de Shabbat. Veamos, ¿qué dice Lucas 21:25? Lucas 21:25 al 28. Dice, y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes en desespero ante el bramido del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Amén. Gracias, miren qué palabra tan hermosa. Cuando todo parezca más difícil, cuando haya más opresión, cuando haya más persecución, cuando la situación esté difícil, que se oscurezca el día, la luna, el sol, todo se trastorne, entonces uno pudiera pensar humanamente que la tragedia ya nos va a asfixiar. Y Yeshua dice en el capítulo 21, el versículo 28, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad, ¿sí? Usu, Rashechem, Ki Karba, Ge Ulatet, Geu Lathem. Y cuando todas estas cosas pasen, levanten vuestra cabeza porque vuestra redención, la Geulá, está cerca. Nuestra redención está cerca. Ese es el ánimo de esta paracha. Y mire que Yeshua también nos dice, no importa, él lo dijo hace 2000 años, cuando todo esto comience a suceder, que no se vea salida, que estemos en una situación como cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar y en la retaguardia venía Paró, no importa, dice, erguíos, levanten vuestra cabeza, también son las mismas palabras en las situaciones difíciles, y el Señor nos dice, levanten vuestras cabezas, pongámonos firmes, levantémonos, cobremos ánimo para que nuestras comunidades, nuestros hermanos también cobren ánimo, nuestros hijos cobren ánimo, ¿sí? Dice, Geulathem, vuestra redención, nuestra redención está cerca, hermanos. Entonces, esas son palabras para alimentar nuestra fe, para que nosotros mantengamos firmes, expectantes, y que Yeshua ya lo ha dicho, nos da ánimo.
El Eterno nos dio ánimo, digámoslo, personificándonos con el pueblo de las tribus y con Gerson. Por algunas personas, como les decía, quisiéramos ser todos de la tribu de Judá o la tribu de Leví, los más destacados. El Señor dice, también está la tribu de Dan, también está la tribu de Naftalí, de Asher. Todos son importantes para mí, dice el Señor. Todos son importantes para mí. Entonces, levantemos nuestra cabeza y vemos la situación difícil. Esa es la fórmula que el Señor nos da. Que la gente vea que nosotros, no que nos tomemos una actitud de indiferencia ni de frialdad. Ojo, no podemos confundir eso. Sabemos y tenemos la esperanza de que todo va a cambiar, que el Señor no nos ha abandonado, que en el momento más oscuro de la noche aparecerá el Señor con gran luz y nos salvará. Ese es el mensaje de esta paracha. Y nosotros estamos en una situación donde la comunidad, no solamente la nuestra, sino todo el mundo, estamos bajo una prueba muy difícil, pero mantengamos la fe con estas palabras, estos mensajes del Eterno. Tengamos nuestra cabeza y a pesar de las circunstancias, levantémonos y podamos estar seguros de que Él nos va a respaldar. Veamos la siguiente lámina, la número 6. Entonces comienzan estas porciones a mostrarnos la responsabilidad de cada uno. Veamos, Gershon, ¿qué tenía que hacer Gershon? Tenían que tener una edad permitida para esa función, de 30 años hacia arriba, porque eran trabajos muy pesados. Entonces dice, llevarán el tabernáculo, las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, las cortinas de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor de sus cuerdas, y todos sus instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. ¿Bajo la dirección de quién? De Itamar, o sea, había un líder. Esto no era que cada uno haga lo que quiera y lo que bien le parezca, no. Había un orden, por eso había un requisito de 30 años. Y no es que la persona estaba perdida durante esos primeros 30 años y ya me tocó ir a cargar las cortinas del tabernáculo. No, era con una formación, con una capacitación, con una especie de identidad, de tener amor por lo que les tocaba hacer. Como les decía, uno siempre compara la situación de uno, es muy humano. Siempre vemos en la gente que está arriba y queremos ser como ellos y a veces anhelamos cosas que el Señor dice, no, yo te tengo para otra función, te necesito para que bendigas al pueblo en otra función. ¿Cuántas personas habían de Gershon? 2.630. Y al final vamos a adelantarnos un poquito, en el 7.7 dice que para esa función, como no podía ser todo al hombro, a nivel personal, entonces el Señor les da 2 carros y 4 bueyes, dio a los hijos de Gershon conforme a su ministerio. Entonces, cuando el Señor nos llama a un ministerio, el Señor también nos da las herramientas, nos da los implementos, nos da los utensilios. Primero nos dice cuáles son los utensilios que tenemos que cuidar, nos pide un requisito y nos capacita, nos da una formación en la que ya están todas las herramientas para poder ejercer esa función. Él sabe y Él nos conoce muy bien y Él espera de nosotros lo mejor, porque si nos llama para una determinada función es porque Él sabe que podemos responderle a Él y a la humanidad, al pueblo, por esa tarea que nos ha ligado, que nos ha hecho transferencia. Veamos ahora la lámina número 7. Esto es en cuanto a los gersonitas. ¿Qué dice la lámina número 7? Entonces viene Merari, el otro hijo de Leví. ¿Ellos qué tenían que hacer? Entonces, desde edad de 30 años hacia arriba hasta cuando cumplieran 50, dice, este será el deber de su cargo. Miren, este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, en el Ohel Moed, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas, sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. ¿Bajo la dirección de quién? De Itamar,
hijo del sacerdote, hijo del Cohen Aarón. Y en el 7:8, adelantándonos un poquito, como el anterior, dice, y a los hijos de Merari, por su función, por su tarea, el Eterno les dice, dales 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio. Nuevamente se confirma, Dios sabe qué necesitamos. Dios nos capacita, Dios nos equipa. Somos un ejército espiritual que el Señor, como dice también en Efesios, cuando dice, mira, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha debe ser encaminada a entender que es una lucha espiritual. Y para esa lucha espiritual, Él nos capacita y Él nos da las armas, las herramientas, los métodos para poder ejercer esa función. Entonces, aquí nos muestra que el Señor, aparte de que tiene todas las funciones, el perfil de las personas que se necesitan, también el número, dice, de estos varones de la familia de Merari habían 3.200. Entonces, de la edad de 30 años hasta años 50, ¿por qué? Porque la labor era muy pesada. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 8. Y deja a los quehatitas, a lo último les dice, Moshe pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a todos los hijos de Coat. Sí, ya habíamos visto la función de los levitas en las parashot pasadas. Dice, y según las casas de sus padres, desde edad de 30 años hacia arriba, desde edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión, el Moed, y fueron los contados de ellos por sus familias 2.650, o 2.750, ya le resté 100, 2.750. Estos fueron los contados de la familia de Kehat o de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moshe y Aarón como lo mandó Hashem por medio de Moshe. Pero los hijos de Coat, de Kehat, no se les dio nada, ni carros ni bueyes, porque llevaban sobre sí, en sus hombros, el servicio del santuario. Mire la responsabilidad de la familia de Kehat, de los quejatitas. Tenían que llevar en sus hombros. Los otros también tenían que recibir capacitación, pero el Señor les dio algo para que ellos pudieran ejercer esa función. Entonces, como les decía, por eso la parashá destaca la función de los Gershonitas y de los Meraritas, diciéndoles, todos somos importantes en la congregación. Todos somos importantes. Veamos la lámina número 9. En esta lámina vemos que dice que el total, todos los levitas que contó Moshe, dio un total de 8.580. El Señor sabe quién es, con quién puede contar. Entonces, uno de los mensajes de la parashá es, estoy en la capacidad de que el Señor cuente conmigo para el ministerio. Eso es lo que debemos revisar. Vamos en la alía la segunda alía, que va del 439 al 49. Entonces, en esta alía vemos, así a grandes rasgos, que hay un total, hay un conteo de los levitas, y dicen que fueron contados por el Eterno a través de Moshe. ¿Para qué era importante este número? Para que cada uno supiera cuál era su ubicación, porque toda la función sacerdotal y de las tribus gravitaba alrededor del Mishkan. El Mishkan es el centro, el Mishkan es la clave, es el templo, el punto central de todo el funcionamiento y todo el engranaje de las ofrendas y de las fiestas y de los ayunos de Yom Kippur. Todo gira alrededor del templo, absolutamente todo. Entonces se necesitaba que cada persona supiera cuál es su función. El merarita no podía, es que no quiero, a mí me gustaría más como arreglar las cortinas del Mishkan. No, cada uno tiene su función. No, esto no es cuestión de que me gustaría, no. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yeshua nos dio ejemplo de esto. Él hacía la voluntad del Padre. Así también nosotros, el ejemplo que nos dio Yeshua, debemos cumplir la voluntad del Padre y tenemos que revisar hasta dónde estamos dispuestos a cumplir la voluntad del Eterno. ¿Hasta dónde? El Señor nos pide cosas que humanamente no nos gustan. ¿Como qué? A ver, perdonar, orar por el enemigo,
orar por las personas que no nos caen bien, orar por los jefes que son difíciles, orar por los empleados que son también difíciles, orar por los vecinos difíciles. Por todo nos invita el Señor a orar y a perdonar y a interceder. Esas son tareas que no son fáciles, pero si el Señor nos lo pide, si cuando llegamos a las Escrituras vemos que el Señor dice, amarás a tu enemigo, bendecirás a los que te aborrecen, a los que te persiguen. Dice ahí, amarás, no solamente amarás a la persona que nos tratan bien, dice, amarás al extranjero, amarás a la viuda, amarás al huérfano, amarás a los que odian al pueblo, amémoslos. Tenemos que darles ejemplo para que el Señor nos defienda. Solamente cuando nosotros entendamos qué es lo que el Señor nos pide, el Señor va a actuar. Por eso dice, miren, no importa que la situación esté difícil, levanten vuestras cabezas, levantémonos, cobremos fuerza, que el Señor va a venir en nuestro auxilio. Eso es lo que les tenía que decir acerca de la lámina número 9. Ahora miremos en esta misma lámina, vamos a leer lo de las funciones con un ejemplo muy sencillo que nos da Rab Shaul. En 1 Corintios 12, está del 1 al 31. Vamos a leer una partecita, nomás una porción, para que miremos que Rab Shaul, muy posiblemente, con la sabiduría que le dio el Eterno, está hablando de esta parashá, aplicándola allá a las comunidades esparcidas en el mundo, como si cada sinagoga, guardando las proporciones, cada comunidad, cada sinagoga, fuese un pequeño templo, ¿sí? Donde hay personas que ejercen funciones, cada uno ejerce su función. Y Rab Shaul, con el espíritu de esta parashá, por eso les digo de la función de cada uno, mire cómo nos enseña de una manera didáctica, digerible, para poder entender nosotros que todas las funciones en el ministerio, en el cuerpo del Señor son importantes. Traer que él, por favor. Entonces les decía, 1 Corintios 12, 1 al 31, pero vamos a leer del 14 al 25. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, por eso deja de ser, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Elohim ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como él quiso. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y ahora los miembros a la verdad son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Y no puede el cojo decir a la mano, el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos cubrimos de mayor honor y nuestras partes íntimas son tratadas con mayor decoro. Al contrario, nuestras partes más decorosas no tienen necesidad. Así Elohim ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que más le faltaba, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Bien, gracias. Entonces, fijémonos la aplicación que hace, a la que nos lleva Rab Shaul, de una manera, como les decía, didáctica. Dice, cada uno de los miembros del cuerpo nos necesitamos unos a otros. Todo el cuerpo no puede ser oreja, ni todo el cuerpo puede ser ojo, sino que cada uno depende del otro y debe procurar el bienestar del uno del otro. O sea, los meraritas deben procurar el bienestar de los gershonitas y los gershonitas de los coatitas, y así, entre los tres grupos animarse y ayudarse y bendecirse en procurar que la tarea del prójimo en aras de la unidad del Eterno sea perfecta, que se glorifique el Señor. Por eso dice, miren, dice ahí, acá, ¿qué tal que la mano le diga al ojo, no te necesito? ¿Cómo no nos vamos a necesitar? Pero él nos lleva a una reflexión, es si nosotros creemos que somos insignificantes en la comunidad, porque no damos una enseñanza, o porque no podemos dar grandes ofrendas, o porque nadie conoce mis oraciones. Hermanos, todos somos importantes.
Todos somos importantes, debemos perseverar en lo que el Señor nos dio y tratar de darle a Él lo que Él, devolverle, retribuirle. Recordemos lo de los talentos. Fíjense que el Señor pide nada más ni nada menos que el 100%. Al que le dieron 5, el Señor dice, necesito que me des 10. Si te di 3, me das 6. Si te di 1, no me salgas con disculpas, que porque era muy pequeño, que nadie me conocía, que nadie me veía, pero es que nadie me oye. No, me vienes con 2. Y si no traemos nada y el Señor nos dio a cada uno solamente un talento, entonces miremos y revisemos nuestras labores y las obras del Señor y procuremos llevar 2, el doble. Él va a pedir el doble. ¿Por qué pide el doble? ¿Porque nos odia o porque nos quiere ver sufrir? No, porque Él sabe que estamos en la capacidad, tenemos esa potencialidad de generar el doble de bendición, el doble de lo que Él nos dio. Eso es lo que tenemos que, como les digo, mirar dentro de la estructura de cada una de las partes del cuerpo. Nosotros que lleguemos a entender y le demos al Señor el doble, que tengamos el mérito de que el Señor sea el que nos exalte y nos diga, sí, hiciste las cosas bien. No busquemos honores humanos, no busquemos glorias humanas pasajeras, porque esas ahí se quedan. Busquemos que sea el Señor el que nos dé la recompensa. Él viene con galardones, Él viene con recompensa. Entonces, que podamos perseverar hasta el final, hermano. Hasta el final de nuestros días podamos con el Señor mantener digamos, ese grado de producción al doble. Que orábamos y bendecíamos a los que, como les decía, es que yo oro y me levanto y bendigo a mi familia, a las personas que me tratan bien, y el Señor dice, necesito que ahora ores por los que te odian, por los que odian al pueblo judío, por los que odian a Torah, por los que odian a Dios. Bendícelos, bendice por esas personas que están ahora haciendo cosas en las congregaciones que están mal. Bendigamos a todas las personas que nos parecen que están haciendo las cosas bien o mal, pero que a la luz de las Escrituras el Señor nos dice, tú confórmate con orar y con bendecirlos, bendícelos. El doble, ¿sí? Ya orábamos por los que nos amaban, ahora oremos por los que nos odian. Eso es lo que nos pide el Señor. Veamos la siguiente lámina, la número 10. En la lámina número 10 hay unas disposiciones y quería hacer énfasis acá en una cosa que la Torah nos muestra 3 veces en esta parashá, y es que habla del hombre y la mujer. En esta tercera aliá, a grandes rasgos, del 5 al 10, dice, Valle Daber Adonai el Moshe Leemor. Habló Adonai a Moshe diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento, miren, echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. 5.3 dice, Mi Sahar ad nekeva techale hu. Saca a hombres y a mujeres, echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Entonces aquí es interesante hacer notar que el Señor dice, al hombre y a la mujer pueden padecer de los mismos males. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer podemos cometer los mismos pecados. Así de sencillo. Entonces, el chisme está en el hombre, también está en la mujer. La falta de fe está en la mujer, también está en el hombre. Eso es lo que nos quiere decir la Torah. Que en cualquier persona, un hombre o una mujer, podemos estar alejados del Señor y tenemos que ser sacados fuera del campamento. Porque recordemos que el Señor nos dice que para el servicio eran vestiduras blancas. La lepra tiene eso, que también en algunos casos la lepra es blanca, y se puede creer que tienen vestiduras blancas puras y resulta que es lepra. Eso lo tenemos que revisar. Y el Señor dice, mire, revisémonos, porque el Señor dice, si ustedes no sacan al leproso, ese es el problema que tenemos hoy en las congregaciones hoy en día, que los leprosos ya entraron a las congregaciones. Entonces ahora tenemos personas que no guardan el perfil, por eso decía el Señor, mire, yo necesito varones de 30 a 50 años.
de esta tribu, de la familia de Merari, me hacen esto, estos son los requisitos. De Gerson, esto, de Kehat, esto y esto. No podían hacer lo que quisieran, sino que cada uno tenía una función. Hoy tenemos comunidades a nivel mundial, y eso también se ve en el cristianismo, se ve a nivel mundial. Por ejemplo, cosas como que personas transexuales están dirigiendo comunidades, personas ateas están dirigiendo comunidades, personas que no llenan los requisitos que el Señor exige están dirigiendo comunidades. Y nos hemos acostumbrado, lamentablemente muchas personas dicen, eso no tiene nada, pero ¿para qué nos ponemos así como tan perfectos, como tan exigentes? Hermanos, es que sí, nosotros, como dice aquí, Moshe no hacía de sacar a los leprosos, el Señor no iba a estar en medio del pueblo. Así de sencillo, así de sencillo y claro además. Dice, si ustedes dejan los leprosos dentro de la comunidad, si ustedes no hacen que la persona reciba sanidad y que se limpie de esas enfermedades, yo no puedo habitar en medio de una comunidad donde hayan personas enfermas de lepra. Entonces viene la cuestión nuevamente humana de decir, pero es que allá se reúnen tanta cantidad, muchísimas personas, sí, pero o sea, ¿quién me garantiza que esas personas no tengan lepra? Porque pueden estar reunidos allá y pueden saltar y pueden hacer muchísimas cosas, pueden hacer mucha bulla, pero eso es garantía de que porque hay muchísima gente reunida, allí está el Señor. Eso es lo que tenemos que revisar. Miremos, por favor. Veamos la siguiente lámina, la número 11, que lleva el mismo espíritu de esta exigencia divina. Mire, del día de los hijos de Israel, el hombre o la mujer, Ish o Isha, para lo que estamos aprendiendo hebreo básico, miren, Ish o Isha, mujer u hombre, que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Hashem y delinquen, aquella persona confesará el pecado. Esa es otra cosa, hermanos. Es que cuando el Señor nos dice, mira, reconoce que has cometido, que estás mal, que hemos hablado mal, hemos actuado mal, hemos pensado mal, dice aquí, reconozcan, confiesen, confesemos el pecado que cometió. Y viene la otra, no es que, sí, me equivoqué, cogí la plata que no era. No, Señor, dice, confesarás y compensarás. Es la parte que a veces no nos gusta, porque vamos solamente hasta, sí, yo soy pecador y este tal, compensemos. Y añadirá sobre ello la quinta parte, otros hablan del 20%, y dará a aquel contra quien pecó. ¿Y qué más dice? Y aquel hombre, si no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se hará la indemnización del agravio a Hashem, entregándolo al sacerdote, al Cohen. Además, del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Entonces, he escuchado casos donde las personas le piden prestado dinero a otra persona, a un prójimo, a veces ni siquiera a judíos, sino a otra persona. Entonces, como se murió, entonces ya la deuda quedó ahí. Y la palabra dice otra cosa. Eso no es que murió el acreedor, entonces murió la deuda. No, la deuda sigue latente. El Señor cuida de eso. Y dice, mira, si no hay un pariente, si la persona muere, le llevarás el pago a un pariente. Pero si no tiene pariente, lo llevarás ¿a dónde? Al Cohen. Que Dios nos guía y nos enseña cuáles son la determinada ruta para poder estar legalmente bien con Él. No son según mis criterios. Como ya se murió la persona, pues, ¿qué va a hacer? ¿Quién me va a reclamar esa plata si el que me la prestó fue el papá, no el hijo? No, el Señor dice, llevarás esa plata a sus familiares. Y si no, al templo. Hombre o mujer, dice, seguido, dice, hombre o mujer. Veamos ahora unos versículos en los que habla de hombre y la mujer, o del judío y no judío, porque la Torah es la misma para todos. Miremos Romanos, creo que lo tengo yo, Romanos 3, ¿sí? 3:9 dice, ¿qué pues? Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? A mí me gusta mucho porque la palabra pregunta y enseguida responde.
¿Somos mejores nosotros que ellos? ¿Son mejores los judíos que los gentiles, que los griegos? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. ¿Ve? Todos somos susceptibles de cometer un pecado. Todos. Todos. La lepra del gentil es igual a la lepra del judío. Es igual lo que nos está diciendo la Torá. Y la manera de limpiarnos, la manera de resarcirnos, es igual para uno y para otro. En el versículo 23 de ese mismo capítulo dice, por cuanto todos pecaron, mire, todos pecaron, judíos, no judíos, y entre ellos hombres y mujeres, estamos o están destituidos de la gloria del Eterno. Pero estas parashot son para eso. Bueno, esa es nuestra situación. Estamos destituidos de la gloria del Eterno. ¿Cómo hacemos para regresar a un estatus? ¿Cómo hacer para poder estar al lado del Señor? Que el Eterno viva en medio de nosotros. ¿Qué mérito debemos tener? Bueno, vamos para allá. En el 29-31 de ese mismo capítulo dice, es Dios solamente, miren esto, por eso les digo que la Torá pregunta, no te esfuerzas en responder porque ella misma da la respuesta. Dice, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente Él también es Dios de los goim, de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿invalidamos la Torá por la fe? En ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Aquí estamos confirmando la Torá, que dice, todos hemos pecado y todos tenemos la misma oportunidad de acercarnos al Eterno. Y lo vamos a ver al final de la paracha. Y en Gálatas 3, 27-29 dice, porque todos los que habéis sido bautizados, o sea, hecho tevilá, en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Miren lo que dice enseguida, en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, Sahar y Nekevá. Dice, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Ven qué palabra? Todo esto que está escrito en Gálatas y en Romanos y en general en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en el Brit Hadashah, es el espíritu, el brillo espiritual de la Torá. Está diciendo, miren, todos los gershonitas, los meraritas, los levitas, la tribu de Judá, todos éramos descendientes de Abraham. Ahora en Mashiach, si nosotros aceptamos a Mashiach y entendemos que todos hemos pecado, hombres y mujeres, judíos y no judíos, y ahora todos podemos acercarnos al Señor, si nosotros, dice acá, si vosotros sois de Mashiach, uno en Mashiach, linaje de Abraham somos. Entonces, ese es el mérito que tenemos que buscar, que seamos llamados hijos de Abraham por la fe. Hombres y mujeres. Y me gusta mucho acá porque aparece el término que vimos anteriormente. ¿Podemos retroceder un poquitico, por favor? Yo te digo a cuál, donde dice, esta, gracias. Dice, un varón, o sea, un masculino, el término Sahar es masculino, ¿sí? Y Nekevá, femenino. Y son las mismas palabras que hay aquí en Gálatas cuando dice, no hay varón ni mujer, ¿sí? No hay hombre, no hay Sahar, ni Nekevá, sino que ahora todos somos uno en el Señor. Eso es lo que nos llama al Señor hoy a mirar la unidad del cuerpo del Señor. ¿Qué haces tú y qué hago yo? ¿O qué hago yo y qué haces tú en la obra del Señor? ¿Qué hacemos en toda esa dinámica, en todo ese engranaje del cuerpo del Señor? Veamos ahora sí la lámina número 11. Gracias. Y nuevamente dice Ish o Isha. Ya la vimos, perdón, veamos la 12, perdón, esta ya la vimos, la 12. Nuevamente, estamos saltándonos un poquitico a una lía, pero la traje a este contexto de hombre y mujer, porque dice el 6.1,
Además, Vayedaber Adonai el Moshe Lemor. Además habló el Señor a Moshe diciendo, Ish o Isha, dice, del hombre o la mujer que se apartará haciendo voto nazareo para dedicarse al Eterno, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Adonai, santo será, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Hashem no se acercará a persona muerta. Todo el tiempo de su nazareato será santo apartado para el Señor. Entonces aquí, hombre y mujer, miren las condiciones. El Señor es hermoso en absolutamente todas las cosas que tienen que ver con el hombre y la mujer. Como habíamos hablado en alguna paracha pasada, hay ahora un feminismo que se está moviendo en el mundo y habla de que la Torah es machista. Miren, hermanos, la Torah está ahí y muestra al hombre y a la mujer en las mismas condiciones, tanto para ser redimida como para los sacrificios que quieren ofrecerle al Señor en libertad cuando son llamados según la voluntad del Eterno. Dice acá, el hombre y la mujer pecan igual, y el hombre y la mujer tenemos la misma oportunidad de ir al Señor para ser limpios. En este caso, el nazareato, que era algo personal, entonces también se establecen las condiciones para el uno y para el otro, para el hombre o para la mujer. Ahora veamos la siguiente lámina, la lámina número 13. Viene acá otra parte, iniciando con, además, habló el Señor a Moshe diciendo, Vayedaber Adonai el Moshe Lemor, dice, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriera y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, estamos en la aldea número 4, la Dalet, dice, y ni hubiere testigo contra ella, ni hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él el ruaj de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Sigamos la siguiente lámina, la 14. Entonces dice, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer, a la 14, gracias. Dice, y les dirás, la llevará delante del sacerdote. Ella irá delante del sacerdote y que se ponga delante del Eterno. Y miren, aquí hay una cosa que en el procedimiento me llama poderosamente la atención. Dice, tomará el sacerdote las aguas santas, Maim Kedoshim. ¿Sí? En un, dice, Bikli o Bikeli, Jares, en un recipiente de barro y con polvo del área del templo. Pero me parece que aquí, mire, dice aguas benditas o aguas santas mejor. Y dice, esas aguas van a estar dentro de un recipiente de barro y le van a añadir polvo. Dice, después de que se hace esta mezcla, ya esas aguas, Kedoshim, son aguas amargas. Dice, aguas de Hamarim, Arerim. Y harán el sacerdote estar en pie a la mujer delante del Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el Cohen tendrá en su mano las aguas amargas que acarrean maldición. Entonces, esta era una situación muy difícil y los rabinos explican que no era simplemente que al varón le dio celos, ¿sí? Y va llevando a su mujer allá a semejante espectáculo porque era una cosa muy triste, una situación de estas para una familia. Porque el varón, dicen los rabinos, el hombre también tenía que ser de buen testimonio, tenía que ser una persona con credenciales de que era un varón justo, que era un varón ponderado, que era un varón de buen concepto ante la comunidad, porque era difícil hacer este procedimiento. Y fijémonos que, como les decía, pasa de aguas Kedoshim, aguas santas, a aguas amargas después de la mezcla. Entonces, esta mezcla se le daba a la persona, a la mujer en este caso, y si había pecado, pues dice que iba a tener unas consecuencias muy horribles, y si no había pecado,
iba a ser una mujer fecunda, iba a dar hijos. Pero imagínense esa situación tan difícil para un varón, poner en duda la honestidad de su esposa y que había sido solamente un espíritu de celos. Vivir con eso, habiendo dudado de la pureza de su esposa. Entonces, todas las cosas deben verse en contexto y de una manera equilibrada. Y aquí lo que debemos considerar es que se procuraba que hubiera una fidelidad tanto del hombre para con la mujer y la mujer con el hombre. Eso no es solamente de la mujer a la que se le echa encima la responsabilidad de ser fiel. No, ambos tenían que ser fieles. Yo no me acuerdo, hay una parte que habíamos leído la vez pasada que dice que ayúdame, cuando dice que el hombre es de la mujer y la mujer es del hombre. Esto también está en Corintios, 1 Corintios 7, la parte del matrimonio. Quería leer esa correspondencia que el Señor establece, mutua del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, en igualdad de condiciones. ¿Sí lo tienes? Ya ahorita la buscamos y entonces la confirmamos. Para sellar con el Brit Hadashah, lo que se estaba buscando aquí no era un espectáculo para que se generara chisme en medio del pueblo, sino que para que nosotros nos diéramos cuenta de la importancia que tiene para el Señor el hogar, la fidelidad, la responsabilidad mutua del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. ¿Sí lo tienes? Es que se me olvidó cómo es el enunciado de esa. A ver, ya lo buscamos. 2 Corintios 12, creo. Ya lo busco. Ya lo buscamos. No vamos a dejar que termine la paracha sin citar ese versículo. Veamos la siguiente lámina mientras tanto, la lámina número 15. La lámina número 15 viene el Birkat HaKohanim, la bendición de los sacerdotes. Entonces, esta bendición es digamos, la bendición por excelencia que hay dentro de las comunidades judías. Y se otorga una bendición para todos y cada una de las partes del pueblo. Y esa bendición es una bendición del Eterno. Miren, Dios mismo dice cómo se tiene que bendecir al pueblo. Perdónenme un segundito, hagamos un paréntesis. ¿Cuál es? 1 Corintios 7:4. 1 Corintios 7:4. ¿Qué dice? Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Gracias, ¿ven? Había una correspondencia mutua para el hombre para con su esposa y esa mujer para con su esposo. Eso es lo que habla la Torah hoy, fidelidad. Ahora volvamos a este punto. Entonces, en esa parte de la bendición está estructurada una bendición que va creciendo en el anhelo del Eterno en completar una situación, digamos, idónea para el hombre, para que recibamos esa bendición completa. Dice, Hashem te bendiga y te guarde. Hashem haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hashem hace sobre ti su rostro, ponga en ti shalom, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Esta es la bendición, como les decía, que parte del mismo Eterno, ¿no? Esta oración no se la ideó Moshe. Dice, tienen que decirles esto y ustedes son los que tienen que hacer esa bendición. Por eso se llama Birkat HaKohanim, la bendición de los sacerdotes. ¿A quién bendecían? Al pueblo. Ellos tenían que bendecir al pueblo. Y el pueblo también tenía que bendecir a los Kohanim. Entonces dicen los sabios que hay 3 clases de bendiciones. La bendición que viene del Eterno, como en este caso, para el hombre. También hay una bendición que viene del hombre, va del hombre a Dios. Y la tercera bendición, del hombre para con su prójimo. Esa es la bendición. La Torah siempre habla de bendecir. Estas parashot son para bendecir. Veamos la siguiente lámina. La 16. Es la quinta aliyá. Y dice, aconteció que cuando Moshe acababa de levantar el Mishkan, y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y así mismo ungió y santificó el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las castas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas ante el Señor,
carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del Señor. Entonces aquí vemos la bendición, la obligación que tenían los Coanim, y ahora vamos a ver la ofrenda que traen los príncipes de Israel en representación de las familias, de las tribus que representaban. Veamos la siguiente lámina. Dice, Nací Ejad Layom, Nací Ejad Layom. Cada día un príncipe y otro día otro príncipe, o sea, para cada uno un día. Qué interesante esto, porque el Señor, como les decía, tiene para cada día un día para traer ofrenda, y sería interesante preguntarnos qué voy a ofrendar yo cuando me toque acercarme al Eterno. Eso es lo que tenemos que revisar. Porque aquí habla de príncipes, dice, príncipes, Ejad, Layom, el concepto en que nos tiene el Señor. Dice, un príncipe puede dar más, un príncipe da más. Y dice, el príncipe, el primero, Nachshon, Ben Aminadab, le maté Yehudá. Entonces dice, el primero se tiene que dar ejemplo, de arriba, dar ejemplo para los demás, comenzó el primer día. Veamos la siguiente lámina. En esta lámina, la número 18, vemos a grandes rasgos, voy a sintetizar la sexta alea y la séptima, que toman la última porción de la parashá, obviamente. Entonces, la mayoría de versículos están concentrados en estas dos aliot. Dice, ¿qué tenía que llevar? Una fuente de plata de 130 shekalim de peso, aspersorio de plata de 70 shekalim, ambos llenos con harina de flor mezclada con aceite para ofrenda minja, un incensario de 10 shekalim de oro colmados de incienso, un ovillo, un carnero, un cordero para el Elá, 2 bovinos, 5 carneros y 5 machos cabríos y 5 corderos primales para ofrenda shelamín. Este es el corbán. Así se acercaban. Así se acercaba cada príncipe, mire lo que llevaba. No podía estar ni más ni menos. No, que es que yo voy a dar más que la tribu de los hijos de Zebulún. No, todo es lo mismo. Y aquí vemos la lista a mano derecha, dice por la tribu de Judá, en Nazón, y así sucesivamente las 12 tribus tenían un representante, un príncipe. Entonces, nuestro príncipe es Yeshua, por eso es que tenemos con él asegurado la vida eterna. Pero aquí se muestra la importancia de cada tribu un día, como el Señor tiene misericordia, para que cada uno, el día de mañana, cuando nosotros tenemos que acercarnos al Señor, mirar que el Señor nos va a pedir algo según la categoría que seamos. Si nosotros somos príncipes, pues mire, lo mejor, no podemos estar por debajo en cuanto a ofrendas. Veamos la siguiente lámina. Ella quería hacer énfasis en otro término, que es Kedem. Kedem, ¿por qué? Porque este término, desde este punto, digamos, cardinal, desde aquí se origina absolutamente todo lo que tiene que ver con acercarnos al Señor. O sea, nosotros no podemos acercarnos al Señor porque a mí me nace que es por este camino. No, el Señor ha determinado el camino. Primero nos dice, mira, has pecado, reconoce, tienes que resarcir el daño, y Él mismo pagó ese daño que nosotros debíamos pagar. Él mismo lo pagó, que es en la vida de Mashiach Yeshua, del Señor, de Jesucristo. Él murió, es nuestro Cordero por el que podemos entrar. Pero hay un orden, Él murió según un orden que el mismo Eterno ha preestablecido. Dice, Kedem, este término que les decía, unido con la palabra Nazó, Kedem es la otra palabra que hoy nos invita la Torah a tener presente. ¿Qué quiere decir Kedem? Es la Strong 6924. Dice, antes de, antigüedad, antiguo, eterno, lado oriental, pasado, desde el principio, siglo, sureste, tiempos antiguos. Otra fuente hebrea define esta palabra Kedem como delante, adelante, por delante, el este, oriente, el levante, se llamaba el levante. Por eso a veces vemos versículos que dicen, y por el levante o por el poniente, levante el oriente, y el poniente era el occidente. Comienzo, origen, antes, pasado, pretérito, antaño, por adelantado, de antemano.
Y hay unas acepciones ahí, como dice, y los envió lejos Abraham, a los hijos que tuvo con Ketura, dice, y envió a los hijos lejos de Isaac. ¿A dónde los mandó? Mientras vivía Isaac, dice, los mandó a la tierra oriental, a Eretz Kedem, tierra oriental. En Ezequiel 47:1 dice, porque la fachada de la casa estaba al oriente, Habayit Kadim. Y en Devarim 23:4 dice, por cuanto no salieron a recibir, también esa palabra conjugada es, no salieron a recibir, dice, al Devar Asher Lo Kidmu Ebhem Balehem Ubamaim Baderech. Dice, y no los salieron a recibir a ustedes con pan y agua. Esa era una acepción de la palabra Kedem dentro de la gran riqueza que tiene la Torá en cuanto a enseñarnos este término. Kedem. Veamos por qué es importante Kedem en esta paracha. Veamos la siguiente lámina. La número 19, la número 20, sí. Dice Kedem. Es que ahí donde está el puntito del GPS, sí, ya nos movilizamos un poquitico. Quisiera que miráramos dos cosas. Una, hay una gran confusión ahí de nombres y de títulos, pero quiero que veamos y vayamos por orden para poderlo entender. En la mitad en azul está el Mishkan. ¿Sí? El Mishkan con la pila, el altar y el lugar santo y santísimo. Ese es el Mishkan. Gracias. Luego alrededor vemos que están Aarón, las tres tribus, Merari, arriba en el norte, que tenían que llevar, ustedes ya saben que tenían que llevar, lo más pesado. Luego en el occidente está Gershom, que tenía que llevar las cortinas. Y en la parte de abajo están los quehatitas, que tenían que llevar los utensilios sacros, los santos. Y al frente, en el Kedem, en la entrada, está Aarón, Eleazar, Itamar y Moshe. En el oriente, o sea, no podían descuidar esas cosas que el Señor dice, al oriente, la entrada del Mishkan. Y por el oriente, más afuera, un poquitico más hacia afuera, está Judá, en el GPS. Desde aquí comenzaba. Es interesante ver también eso, el orden que tiene la Torá, el cuidado. Dice, Judá es el primer día, luego la flecha va hacia abajo, el segundo día Isahar, el tercero Zebulún, el cuarto día Rubén, luego Gad, luego Shimeón, luego Efraín, luego Benjamín, luego Menashe, y arriba, luego Dan, los del norte, luego Asher y Naftali el último, y terminaba nuevamente el punto en Kedem, en el oriente. Miren el orden. Y en blanco, los leprosos y las leprosas, viendo cómo los otros podían llevar ofrenda, y ellos no podían llevar ofrenda hasta que no estuvieran limpios. Algo se había hecho. Entonces nosotros por eso les decía, tenemos que revisar dónde estoy en este mapa. Y si estoy en el lugar de una de las tribus que llevan ofrenda, mire el orden. Se tenía que esperar el día y la entrada para llevar esa ofrenda, que era el orden, el Kedem, el oriente. Solamente se pueden llevar ofrendas como el Señor ordena. En el día, también la cantidad y también el sitio y las personas que reciben esa ofrenda. Eso no es que yo voy y como no me dejan entrar, entonces los leprosos hacen cualquier cosa y sobornan a la tribu de Rubén y luego los quehatitas y allá llega la ofrenda. No, tenía que ser un orden, tenían que estar limpios para poder por el Kedem, por el oriente, llevar su ofrenda. Ahora bien, la línea que está separando a los leprosos del templo es azul, esa línea azul, quería como señalarla, esa. El mismo patrón que tenía el Mishkan se llevó para construir el templo. Entonces, esa, digamos que, figurémonos que es la muralla. ¿Sí? Esa muralla también tenía una puerta oriental, que es la que está ahí, esa fotico pequeña, de la que está el cursor. Y también estaba alineado al oriente. Y al oriente, pasando al oriente, quedaba el Monte de los Olivos. Eso es importantísimo a la hora de nosotros entender algunos versículos interesantes y ver
la magnitud del papel de Yeshua en medio de todo lo que hizo cuando estuvo aquí entre nosotros. Entonces veamos ese mapa, nuevamente, contemplémoslo. Hermanos, ese es el orden del Señor, ese es el orden del Eterno. Ahora vamos a mirar otras cosas interesantes que nos tiene Kedemá, Oriente, el este, que tiene que ver con las escrituras. Veamos la siguiente lámina, la 21. Esa puerta oriental, ¿sí? Miren como dice, aquí está dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente. Mire, desde el Edén tenemos el oriente. Dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar del camino del árbol de la vida. O sea, el Señor, vemos que él hace un esquema del Mishkan y luego del templo, pero si analizamos la palabra y vemos, arriba en el Edén, en el jardín del Edén, tenía la misma estructura. Dice, el Edén tenía un sitio que se llama Kedem, o Kedma, y por allí había unos guardias que no dejaban entrar al hombre. O sea, para que el hombre pueda entrar nuevamente a ese estatus, tenía que entrar por esa puerta, pero debería entrar guardando y cumpliendo unas condiciones que el Señor nos va a ordenar. Veamos la siguiente lámina. Luego también la palabra Kedem, para mirar otra sección de Kedma o Kedem, dice, que anuncio, dice el Eterno, lo por venir desde el principio, desde la antigüedad. Esa palabra antigüedad ahí es Kedem. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Esa es la palabra Kedem en una de las muchas acepciones en las escrituras, antigüedad. Entonces, la palabra Kedem tiene una riqueza grandísima y está anclada aquí en esta parachá por la entrada al Mishkan. Veamos la siguiente lámina, la 23. Dice en Ezequiel 43:2, he aquí la gloria del Dios de Israel. Miren lo que dice. He aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, del Kedem, y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces los exégetas hallan una relación aquí entre la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. ¿Cómo vemos eso en el Brit Hadashah? Veamos en Mateo 24:1. ¿Tú lo tienes? Aunque aquí está para que lo podamos leer. Dice, y cuando Yeshua salió del templo, imaginémonos que ese es el templo en ese mapita, y se iba, y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Dónde queda el monte de los olivos? Al oriente. Hayan una relación los exégetas, que cuando Yeshua, la escritura nos dice que él salió del templo y se sentó en el monte de los olivos, esa es la gloria de Dios que venía del oriente. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Nos está diciendo, hermanos, miren, estamos en el monte de los olivos. La entrada al templo, la entrada al reino de los cielos es por la puerta oriental, por el templo. ¿Quién es la puerta? Veamos, a ver, yo soy el camino, la puerta. Juan, deme por favor, Juan, estamos en la lámina 23. Juan, ay, se me perdió. 19, por favor. Dice, yo soy la puerta. Ah, sí. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. Gracias. Por eso es que el Señor utiliza el término metafórico puerta. Él es la puerta. ¿La cuál puerta? La puerta oriental. Esta puerta oriental, que hoy en día en Jerusalén se llama la puerta dorada o la puerta de la misericordia, según otros le tienen ese adjetivo. Pero esa puerta al día de hoy, sabiendo los musulmanes, vean, escuchemos esto, sabiendo los musulmanes que por esa puerta habría de entrar el Mesías, ¿qué hicieron? Colocaron un cementerio ahí para impurificar la entrada del Mesías. Y hasta el día de hoy nadie ha podido tocar esa puerta. Entonces la esperanza es que el día de mañana, cuando venga Yeshua, él quitará toda esa inmundicia, todos esos leprosos que hay ahí. Por eso hablábamos de que los leprosos no podían estar en el oriente. Y eso lo entendieron muy bien aquellos que colocaron esos muertos allí. Impurificaron la entrada del Mesías, porque ellos sabían que los judíos entendían a través de las escrituras que el Mesías iba a entrar por esa puerta. Hasta el día de hoy, las fotos las puedes ver por internet,
allá al frente de un cementerio y están selladas esas puertas. Hasta que venga el Eterno, como dice acá, la gloria del Dios de Israel, y con su sonido sea como sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecerá a causa de su gloria, y quitará toda esa inmundicia, y quedará el camino para entrar, para estar con el Señor. Veamos la siguiente lámina. La número 24. Viene otra comparación uniendo el Mishkan con el Edén. Nos enseñan nuestros sabios que la razón de hacer un santuario, un Mishkan, un templo, fue porque el mundo entero se había mezclado con el mal por causa del pecado de Adán. Cuando Dios eligió a Israel, Él les dijo a ellos, que les construiría un santuario donde no entraría este mal. El santuario tendría que ser como un jardín del Edén en miniatura. Miren estas comparaciones tan hermosas. Dedicado totalmente al servicio de Dios, del que sería excluido todo lo que se refiere al estado caído del hombre. O sea, como él se dio cuenta que nosotros no pudimos mantener, y se ha demostrado, no pudimos mantener la pureza del templo, y como les decía, se nos metieron los leprosos y no nos dimos cuenta que ahora, él dice, yo les tengo un santuario donde no hay ese mal, pero la puerta de entrada es el Mesías, Yeshua HaMashiach, es la entrada para ese mundo ideal que el Señor nos tiene prometido. Veamos la última lámina, la 25. Dice, Dios eligió al pueblo judío para recrear el estado del Edén, y así al final elevar a toda la humanidad, ¿ven? Hombres y mujeres, judíos y no judíos, toda la humanidad, para hacerlo capaz de cumplir esto. Él le dio la Torá a Israel. El templo representa el jardín del Edén. En miniatura, cuando Adán pecó, fue arrojado del jardín, y por eso cualquier cosa asociada con este pecado le impide entrar en el jardín del Edén en miniatura, que es el templo. Cuando un hombre que está en este estado de tumá o impureza no puede entrar en el templo, no lo puede hacer porque hay unas penas severas para que no pueda ingresar allá. ¿Por qué? Porque contamina a todo el pueblo. Entonces, hermanos, esta es la parachá para que nosotros tengamos hoy el conocimiento de la palabra y que el Eterno nos halle dignos de poder entrar por esa puerta oriental. El que no tenga el Mesías, a Yeshua HaMashiach, está desorientado. No nos dejemos desorientar para que podamos participar de esa compañía del Eterno en medio de nosotros. Shabbat Shalom, bendiciones a todos y bendiciones a todas. Rabá. עץ חיים, עיר למחזיקים בך, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודבעותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torá. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.